Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Ceci Gulizano. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast informativo donde vamos a hablar de un famoso bosque, un bosque muy asociado a lo que es la mitología valoniana, la mitología celta, y de seguro en algún momento lo pueden haber llegado a escuchar. Y es el famoso bosque de Broselandia. Hay mucha historia, mucha gente, mucha mitología habla precisamente que Avalon se encuentra específicamente ahí y no en la parte de Glastonbury. El bosque de Broselandia está ubicado en una parte muy remota de Francia y posee muchísimas resonancias artúricas y está muy ligado a lo que es el famoso mago Merlín. Y también, obviamente, muy ligado a todo lo que es las hadas y ese universo mágico. También nos encontramos con la madre de Merlín, que para muchos es considerada un hada, para otros es considerada una princesa, para otros pocos es considerada una mezcla de ambas cosas. También habrás escuchado sobre la hermana del mago, Ganeida, y luego la inconfundible Morgana Le Fay. También mucho más tarde con Nimue Vivian, aquella seductora criatura que hechizó al famoso mago Merlin, o Myrdin Wild. Y reteniendo este nombre Myrdin Wild o mago Merlin, vamos a quedar en ese nombre para empezar. Y como todos ya saben, es un fabuloso personaje muy importante dentro de la mitología. ¿Quién es Merlín? Como he mencionado anteriormente, se habla de la madre de Merlín como con varias facetas, varios aspectos totalmente diferentes, pero acá vamos a mencionar ese aspecto de esa sacerdotisa druida que se enamora y que da a luz a Merlín. El nacimiento de Merlín coincide en el momento justo en el cual el cristianismo empieza a penetrar en las Islas Británicas, y al obispo San Gildas debemos gran parte la primera cristianización del mago pagano, hijo del espíritu de la naturaleza, de una madre de filiación incorrecta, no era considerada cristiana, y donde se afirma de que el niño, a fuerza de agua bendita, se le despojó teóricamente de su calidad de hijo de un encuentro maravilloso en el bosque, y que por ende con esa concepción cristiana lo convertía en un sospechoso bastardo, según siempre la versión de San Gildas. Obviamente la realidad nos habla de que los druidas fueron sus maestros, y él mismo fue también, ya en su madurez, un druida y un maestro. Por lo tanto, Merlín, el nombre Merlín es una jerarquía dentro de la casta sacerdotal druídica, y Merlín es un nombre de un pájaro. Inclusive, si nos quedamos con esa versión de que la madre de Merlín se enamoró de un encantador, o sea, de un hada, tenemos que hilar un poquito más fino todavía, lo que nos lleva a la conclusión de que hada y sacerdotisa druida pueden ser la misma cosa. No nos olvidemos que estos textos comienzan a aparecer cuando el cristianismo estaba en su mejor auge. Por lo tanto, todo siempre va a estar maquillado en cuanto al pecado, en cuanto a lo mal visto. Por lo tanto, muchas hadas se vieron despojadas de sus buenas cualidades e intenciones y pasaron a convertirse o fueron convertidas en las famosas brujas o el hada mala. Entonces, deberíamos de preguntarnos, ¿de verdad existen hadas malas? O en esa parte de ese texto de la mitología muy maquillado por el cristianismo, ¿de verdad era una hada mala? ¿De verdad era una bruja? Por lo tanto, si vemos a Nimue o Vivian, que es la misma persona, aquella hada que enamoró a Merlín en su ansiedad y pasó a ser una leyenda como un espíritu maligno hasta el día de hoy que tentó e hizo caer al mago,
deberíamos de volver a reformular la pregunta y preguntarnos si realmente era una hada mala o la madre de Merlín era una hada mala, etcétera, etcétera. Pero sobre esta historia hay mucho más que contar y decir, que probablemente lo veremos en algún otro podcast. Pero volvamos a donde todo sucedió, en el bosque de Broselandia, que es ese bosque donde se fue a refugiar Merlín, luego de la batalla en la que murió el rey Arturo, su más preciado pupilo y su más anhelado amigo. Y lo hizo, según los textos, porque era preferible convivir con las bestias silvestres que convivir con los humanos. Y por lo tanto eso no tiene ninguna tontería. Pero Merlín también se va con Nimue a refugiarse, o mejor dicho, a convivir en esos bosques de Broselandia. En Nimue también se conocen muchas leyendas sobre su diferente porvenir, quién era su madre, quién era su padre. Hay veces que se dice que Merlín era su padre. Hay mucha diversidad sobre el origen de Nimue, como de muchas de los seres mitológicos de la cultura de Avalon. Pero acá solo vamos a mencionar que Nimue era hija de un guardián de los bosques cuyo nombre era Dionais, y obviamente él era devoto de la diosa Diana. Entonces acá nos vamos a encontrar con una mezcolanza de dioses, de religiones e incluso de nombres, ¿sí? Pero a quien la diosa honró con la profecía de que su hija Nimue Vivian aprendería de un hombre muy sabio el arte del antiguo saber, ya que ella sería irresistible para él y nada le podría negar este acceso a ese conocimiento. Al recluirse con Merlín en el bosque de Broselandia, y ahí fue a encontrarse con Nimue, tan bella y tan joven, seductora, que el anciano mago, según cuentan los textos, se desvaneció por ella, dedicando toda su existencia a ella, revelándole toda su sabiduría, reviviendo esos años de juventud que ni siquiera su propia magia o los poderes de conocimientos mágicos podían devolverle. La leyenda cuenta que finalmente Nimue fue instruida en el antiguo saber por su enamorado Merlín. Esta leyenda también dice que cuando ella terminó de aprender todo lo que él le había enseñado, obró con la mayor de las ingratitudes y lo aprisionó en una gruta subterránea cuya entrada cubría una enorme roca mágica y cuyos poderes eran tan grandes y más grandes que los que tenía el mago Merlín. No podía él combatirlo, entonces ella lo abandona a su suerte hasta que un día muy muy lejano en el futuro, Merlín lograse salir al fin. Esa es la roca que se encuentra hoy en el bosque de Broselandia y que en la cual es llamada la tumba del mago Merlín o roca del mago Merlín, y que por mucho tiempo se convirtió en un punto de encuentro con los caballeros de la mesa redonda. Luego tenemos la otra versión que mencioné en un principio, que se la considera a Nimue como a la hermana del mago Merlín, Ganeida, otra hechicera sabia como él, y que ambos se retiran al bosque de Broselandia y conviven en un terrón encantado, y ahí donde se quedan viviendo juntos, contemplando los astros y meditando. La otra versión, la tercera versión que existe, es que Merlín sí fue su alumna, joven, alumna aventajada, y que ella nunca encerró al mago Merlín, solo custodió el secreto de su desaparición y sobre todo la residencia que era el bosque de Broselandia, al cual, y no debe ser de casualidad, fueron a refugiarse los últimos druidas. Inclusive ahí es donde mana incesantemente el agua de la fuente de Barantón,
agua que supuestamente concede la eterna juventud. Es un manantial sagrado que se presupone que Merlín bebía de ahí para seguir viviendo y tener una larga existencia. Es por eso que algunos relatos hablan de Merlín con un anciano de muchísimos y muchísimos y muchísimos cientos de años. También vamos a mencionar a Arturo de Britania, el famoso rey Arturo, el hijo de Uther Pendragon y de Lady Grain, duquesa de Cornwalls. Inclusive lo que no se ha difundido demasiado es que Lady Grain provenía de la Atlántida, de donde huyó antes del cataclismo. No se olviden que los druidas fueron también uno de las castas sacerdotales que sostuvieron energéticamente el hundimiento, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho que las sacerdotisas de Avalon son mitad hada y mitad humano. Por lo tanto, Igraine, que también era sacerdotisa de Avalon, también fue mamá de Morgana Le Fay. Y también existe una segunda hermana de su papá Gorlois, que se llama Morcades. A las mujeres siempre se las disfrazaron como damas de la corte, las damas del lago o las hermanas de las ondinas. Lo que sí sabemos es que no había una sola isla mágica, había muchas islas mágicas dispersas entre la Bretaña francesa e Inglaterra, inclusive Escocia, Gales e Irlanda. Y acá también es donde la mitología no sabe cómo definir los fenómenos, las transformaciones, pasa de un punto del tiempo a otro, y porque en realidad estas islas mágicas no existe el tiempo lineal. Y eso al momento de dejarlo escrito, más allá de que también está la parte del bardo, ¿no es cierto?, de la literatura también mezclada, pero eso cobraba bastante confusión, porque una persona podía estar simultáneamente en varios sitios a la vez, realizando diferentes acciones en diferentes lugares. Los viejos se convertían en jóvenes, los jóvenes pasaban a ser viejos, los hijos pueden ser los padres, los abuelos, hijos de sus nietos, la mujer no envejecía nunca, la hija y la madre, la esposa, era de varias generaciones, de un mítico mundo. Las doncellas ser madres, las madres doncellas, las hechiceras pasaban a ser malvadas o una hada buena y viceversa, pero al mismo tiempo la mujer podía desdoblarse en varias a la misma vez. Lo mismo pasó con Morgana, que pasó de ser una hermana buena a perversa y viceversa, a una persona muy traicionera, y después a una hermana muy buena que transportó a Arturo mal herido a la isla de Avalon para sanarle junto al resto de sacerdotisas, esperando un tiempo mejor. Inclusive los antecedentes féricos de Morgana Le Fay, al igual que su hermana Morcades, por más que esta última poco ejerciese la hechicería, pero se lo relaciona mucho con el panteón céltico, concretamente emparentados de alguna u otra forma en aspectos con las hadas Rhiannon, Morrigan inclusive, entidades femeninas, decididas, belicosas, verdaderamente guerreras, que podían enfrentar hasta políticos. Y después tenés la otra parte que habla de Morgana, que fue educada en un convento donde aprendió artes mágicas, y se contradicen. Convento donde aprendió artes mágicas. Lo que sí no cabe duda es que Morgana Le Fay, Morgana siempre es un nombre que está relacionado al mar, a la que viene de las aguas, y Le Fay significa hada. Pero así podríamos estar deshilachando parte a parte toda la mitología y aprendiendo a leer entre líneas, revelando la información
verídica. Hay mucha gente que está conectando con seres mitológicos de Avalon, que está bajando información y reescribiendo también la historia. Entonces, volviendo a lo que es Broselandia, el bosque de Broselandia, según algunas leyendas, es la ubicación verídica de la famosa isla de Avalon o la Inisbitrin, más que ese lugar geográfico que es Glastonbury. Lo que sí podemos dejar detallado es que ese lugar en el bosque donde está esa famosa piedra, donde está la energía de Merlín, es un punto medio que separa el mundo real de las hadas. O quizás no separe nada, sino que lo una indisolublemente. De lo que no hay duda es que este bosque existió y existe, aunque bajo otro nombre. Hoy le llaman el bosque de Pian-Pont. Y hasta aquí ha llegado este podcast. Espero que les haya gustado. Si les gusta, déjenme un comentario. Recuerden que podemos seguir hablando sobre mitología celta y todo lo que es los seres mitológicos de la cultura celta, específicamente lo relacionado con Avalon. Les mando un beso grande. Awen.